Bienvenidos a nuestra primera clase del sistema circulatorio. Hoy haremos una introducción al mismo y luego revisaremos las principales macroestructuras que lo componen. Lo primero que tenemos que recordar es que el sistema circulatorio está compuesto a su vez por otros dos sistemas, el sistema cardiovascular y el sistema linfático. Ambos sistemas permiten la circulación de dos fluidos indispensables para la vida. En el caso del sistema cardiovascular es la sangre y en el caso del sistema linfático es la linfa. Es por eso que haremos una breve revisión de los principales componentes de la sangre. En esta imagen podemos ver a una muestra de sangre que ha sido centrifugada, lo que ha permitido separar a la sangre en sus dos componentes principales, un componente líquido que se llama plasma y este componente de elementos formes que corresponde a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Sabemos muy bien que el componente principal de los elementos formes, el más abundante, son los glóbulos rojos. Es por eso que en la práctica este componente se denomina hematocrito. El plasma, como vemos, tiene un gran contenido de agua, pero son aquellos solutos que están disueltos en ella los que van a determinar las múltiples funciones que cumple el sistema cardiovascular a través de la sangre. Por ejemplo, el fibrinógeno participa en la coagulación, la albúmina determina la presión oncótica que mantiene al agua dentro de los vasos. Las globulinas, como las inmunoglobulinas, participan en la defensa del organismo. Los nutrientes, por supuesto conocidos, glucosa, lípidos y aminoácidos, indispensables para el metabolismo celular. Sustancias como las hormonas que permiten la comunicación entre célula y célula a larga distancia. Tenemos la eritropoyetina, la insulina, entre otras. Electrolitos que participan en múltiples funciones y características de los líquidos corporales. El sodio, por ejemplo, es el determinante principal de la tonicidad del líquido extracelular. El potasio es indispensable para las células excitables y el calcio, por supuesto, con su papel para la contracción muscular. La linfa tiene una composición más variable con respecto a la sangre. Si bien tiene un gran contenido de agua, sus sólidos son variables dependiendo de dónde venga la linfa. Así es, la linfa no es la misma en todas las partes del cuerpo. Si proviene de los intestinos, del tracto gastrointestinal, va a tener un aspecto lechoso por el gran contenido en grasas que tiene. Las proteínas son variables también, las grasas, como vimos, del 5 al 15%, la glucosa está un poco por encima de lo normal y tiene componentes como urea, creatinina, cloro, fosfato y calcio, así como enzimas y anticuerpos que participan en la respuesta inmunológica. Las células que podemos observar en el sistema linfático son linfocitos. Acá no vemos glóbulos rojos. Nos damos cuenta entonces que la linfa tiene un componente o una función inmunológica sumamente importante. En esta imagen vemos cómo vemos una muestra de linfa en un tubo de ensayo con un aspecto netamente lechoso que proviene del conducto torácico. Como dijimos, la composición de la linfa depende principalmente del lugar de donde provenga. Es claro que esta linfa contiene una gran cantidad de triglicéridos y sustancias grasas que han sido absorbidas a nivel intestinal y que por supuesto van a regresar a la circulación sistémica. Acá tenemos un resumen de las principales funciones del sistema circulatorio y ampliaremos lo siguiente. Sabemos muy bien que el sistema circulatorio realiza la mayoría de sus funciones a través de la sangre, por no decir todas. Para esto lo que requiere es una bomba que mantenga una presión que asegure un flujo de sangre a todos los órganos del cuerpo. Asimismo, la dilatación de los vasos o la contracción de los vasos va a participar en la regulación de la temperatura corporal. ¿Okay? Muy bien, la linfa tiene como funciones principales el hacer regresar el exceso de líquido intersticial a la circulación sistémica. Asimismo, como hemos visto, contiene linfocitos, principalmente cuando esta linfa proviene de los ganglios linfáticos, que es una red por la que va a pasar la linfa antes de llegar a la circulación sistémica, donde se va a producir una respuesta inmunológica. Y también, como vimos, el aspecto lechoso corresponde a la gran cantidad de triglicéridos que son absorbidos en el tracto gastrointestinal. Muy bien, el sistema circulatorio, por supuesto que participa en la homeostasis, está clarísimo, porque va a determinar la composición del medio interno. ¿No? El medio interno contiene oxígeno,
dióxido de carbono, nutrientes, desechos orgánicos producidos por las células como la urea, los iones que hemos referido, y por supuesto hay propiedades físicas como la temperatura, el pH, el volumen, la presión, que son elementos o variables que deben mantenerse en equilibrio para que la célula pueda sobrevivir, ¿no? Cualquier fluctuación de estas variables tiene mecanismos compensadores que van a evitar justamente que la célula no cumpla su función o inclusive se lesione o muera. ¿Correcto? En esta imagen podemos ver cómo el líquido intersticial, que como sabemos es el líquido que baña a las células, es lo que llamamos medio interno. La composición de este líquido intersticial depende del sistema cardiovascular, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos darnos cuenta cómo el tracto gastrointestinal entrega nutrientes y agua que ingresan a la circulación y pueden interrelacionarse con el líquido intersticial y por lo tanto también con las células. Por ejemplo, la célula, que como sabemos ejerce un metabolismo, va a producir también sustancias de desecho. Las sustancias de desecho principales son el dióxido de carbono y solutos como por ejemplo la urea, que van a dirigirse a órganos donde van a ser eliminados. En el caso del dióxido de carbono van a ser los pulmones y en el caso de la urea van a ser los riñones. Asimismo vemos cómo los pulmones entregan oxígeno a la sangre para que la célula pueda ejercer sus funciones metabólicas. Y el papel termorregulador del sistema circulatorio claramente se describe acá. Existen vasos a nivel de la piel cuya contracción o dilatación permitirán la conservación del calor en el caso de vasoconstricción o la eliminación del mismo en el caso de la vasodilatación. Está claro entonces que el sistema circulatorio es indispensable para la homeostasis celular. En esta imagen vemos cómo el sistema circulatorio se interrelaciona con otros dos sistemas, con el sistema respiratorio, con el sistema urinario. Sabemos claramente que la respiración implica el ingreso de oxígeno hacia los pulmones, el que va a ingresar a la sangre y va a llegar a la célula para su metabolismo. Esta a su vez, producto de ese metabolismo, elimina CO2 y sustancias que no pueden ser eliminadas por los pulmones como la urea y la creatinina. El CO2 regresa por la sangre y es exhalado a través de los pulmones. La urea y creatinina, por ejemplo, ingresan también a la sangre, pero como no pueden ser eliminados en los pulmones, se eliminan en el sistema urinario. ¿Correcto? Entonces acá podemos ver claramente la función de transporte que tiene el sistema circulatorio y su interrelación con, por ejemplo, el sistema urinario y el sistema respiratorio. ¿Por qué tenemos que estudiar el sistema circulatorio? Está claro en este cuadro como la principal causa de muerte en el mundo, en este caso un cuadro, datos del 2012, fue la cardiopatía isquémica y es todavía la cardiopatía isquémica, seguida de los accidentes cerebrovasculares. Ambas patologías se caracterizan por lesiones vasculares en los vasos, ya sea coronarios o vasos cerebrales, que usualmente están asociados a una enfermedad que se llama aterosclerosis. Es indispensable entonces el conocer adecuadamente las funciones y las alteraciones de las funciones del sistema circulatorio para todo aquel profesional que vaya a atender pacientes en un futuro. Muy bien, cuando hablamos del sistema cardiovascular hablamos de su organización. Lo primero que tenemos que fijar es que el sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los vasos. El corazón es una bomba electromecánica. ¿Qué significa electromecánica? Que para que pueda funcionar necesita un estímulo eléctrico, como veremos más adelante. Los vasos van a encargarse del transporte, de la distribución de la sangre, ya sea del corazón hacia los tejidos o de los tejidos hacia el corazón. A nivel del capilar, como vemos acá, se produce el intercambio de oxígeno y de nutrientes y también la entrega, por supuesto, de sustancias de desecho a la sangre. Muy bien, como vemos acá también, el corazón y los vasos se pueden autorregular, pueden producir una serie de sustancias que modifican, por ejemplo, el diámetro o su actividad, tienen estímulo extrínseco, neural de tipo simpático y parasimpático, y por supuesto también tienen una regulación hormonal, que principalmente está relacionada con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo esto lo veremos en detalle en clases subsiguientes. Ok, otro dato o otra característica básica que tenemos que conocer del sistema cardiovascular es que está compuesto por dos circuitos y por dos bombas. Vamos a revisarlo a continuación.
Nos damos cuenta acá, si tomamos como punto de partida al ventrículo izquierdo, que vendría a ser la bomba de uno de los circuitos del sistema cardiovascular, que el ventrículo izquierdo bombea sangre a través de la válvula aórtica, que va a ingresar a la aorta y todas sus ramas, y va a distribuirse en todos los órganos del cuerpo excepto los pulmones. Toda esta sangre que llega a las células de estos órganos obviamente va a ser modificada porque se va a utilizar el oxígeno, los nutrientes, y en ella se van a vertir productos de desecho que van a ser recogidos por las venas sistémicas, que a través de las venas cavas regresarán a la aurícula derecha en el corazón. Entonces, este circuito sistémico se inicia en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. Muy bien. La sangre que llegó a la aurícula derecha, que es sangre pobremente oxigenada y con muchas sustancias de desecho, pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricuspidia, y el ventrículo derecho, al contraerse, hace que esta sangre pase a la arteria pulmonar, se distribuye en los pulmones, donde será oxigenada y podrá eliminar el CO2, y luego esta sangre rica en oxígeno pasará a las venas pulmonares, que finalmente regresarán a la aurícula izquierda. Acá vemos entonces otro circuito que se inicia en el ventrículo derecho y que termina en la aurícula izquierda. Estamos hablando del circuito pulmonar o circuito menor. Muy bien, continuamos. Ok, desde el punto de vista de anatomía de superficie es sumamente importante recordar los siguientes parámetros. De lejos, el parámetro más importante en la anatomía de superficie es el ángulo esternal o ángulo de Lewis. Esta es una prominencia que se forma por la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, donde se articula la segunda costilla o el cartílago de la segunda costilla. Este punto es sumamente importante porque nos permite no solamente reconocer a la segunda costilla, sino a los espacios intercostales, que nos permitirán, por ejemplo, el ubicar los focos de ocultación, lugares donde se hacen procedimientos como por ejemplo toracocentesis o drenajes torácicos. Entonces es indispensable para la actividad clínica futura de todo estudiante. Muy bien, asimismo, el ángulo esternal nos permite dividir al mediastino. Si nosotros trazamos un plano que va desde el ángulo esternal a través de la cavidad torácica, este plano, pasará a través de la cuarta y quinta vértebra torácica y dividirá el mediastino en un mediastino superior y un mediastino inferior, que a su vez se subdividirá en un mediastino anterior, medio y posterior. ¿Correcto? Esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir la localización de ciertas estructuras en cada una de estas divisiones, ¿no? El mediastino superior, por supuesto, contiene principalmente los grandes vasos, ¿ok? El mediastino anterior al timo, el mediastino medio al corazón, y el mediastino posterior una serie de estructuras como el esófago, la aorta descendente, que ustedes deberán revisar en detalle en sus textos y en las prácticas, por supuesto. Acá vemos también esta imagen como si trazamos un eje a través en la mitad del cuerpo, que se llama el eje corporal. Nos damos cuenta que el eje cardíaco no está en la misma dirección, no concuerda con el eje corporal. El corazón tiene 2/3 de su masa hacia la izquierda y 1/3 hacia la derecha. Esto hace también que el diafragma izquierdo sea más bajo que el diafragma derecho. Esto es muy importante porque nos permite la localización de los bordes, que veremos más adelante, proyectados en la superficie corporal. Muy bien, justamente acá tenemos una imagen que nos permite observar los bordes del corazón. Nos damos cuenta que el borde derecho del corazón es la aurícula derecha, el borde izquierdo es el ventrículo izquierdo, el borde superior está formado principalmente por ambas aurículas y el cono arterioso del ventrículo derecho, y acá tenemos la pared diafragmática, ¿no?, que está formada principalmente por el ventrículo izquierdo. Este también es un borde inferior. Si hablamos de un borde inferior, este borde inferior está formado por el ventrículo derecho, pero la pared, que no se llega a ver claramente en esta imagen,
está formada principalmente por el ventrículo izquierdo. Esto claramente, o se ve claramente que hay limitaciones en una imagen bidimensional para ver, por ejemplo, estructuras que son anteriores o posteriores. Por ejemplo, la base del corazón no es posible verla en esta imagen porque es posterior y está compuesta principalmente por la aurícula izquierda. El ápex sí, porque está en una posición anterior y está formada por el ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a revisar en la siguiente imagen cómo estos bordes se pueden proyectar en la superficie corporal, en este caso en la superficie torácica anterior. Vamos a establecer 4 puntos señalizados como A, como B, como C y como D. El borde derecho del corazón se proyecta desde el borde superior del tercer cartílago costal derecho hasta el sexto cartílago costal derecho, justo a la derecha del esternón. Perfecto. Muy bien, desde este punto, desde B hasta C, tenemos al borde inferior. Se proyecta entonces desde el sexto cartílago costal hasta el ápex cardíaco, que se encuentra en el quinto espacio intercostal a la altura de la línea medioclavicular. Muy bien, ahora tenemos al borde izquierdo. El borde izquierdo se extenderá desde el ápex hasta el borde inferior del segundo cartílago costal izquierdo, justo a la izquierda del esternón. Y finalmente tenemos el borde superior, que va desde este punto, borde inferior del segundo cartílago costal izquierdo, hasta el borde superior del tercer cartílago costal derecho. Hemos establecido entonces las proyecciones de los bordes cardíacos, o la denominada área cardíaca, sumamente importante para, por ejemplo, la auscultación de ciertas zonas a nivel cardíaco y también para establecer la posibilidad de una lesión por una arma penetrante localizada en el tórax anterior. Continuemos. Como dijimos, tanto la localización del ángulo de Lewis como el establecimiento de los bordes del corazón nos permite localizar focos de auscultación de las 4 válvulas cardíacas. Estamos hablando de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, y de la válvula mitral y tricuspidia o válvulas auriculoventriculares. Nos damos cuenta que estos focos no están localizados anatómicamente en el mismo sitio donde se encuentran las válvulas, sino son zonas de proyección de la sangre que atraviesa estas válvulas. Por ejemplo, en el caso del foco mitral, nos damos cuenta que se encuentra en el quinto espacio intercostal a la altura de la línea medioclavicular, es decir, donde se encuentra el ápex, ¿sí? Tenemos a la válvula tricuspidia, que la escuchamos mejor o la ocultamos mejor en el mismo quinto espacio intercostal, pero justo a la izquierda del esternón. Tenemos acá a la válvula aórtica, que se proyecta y se escucha mejor en el segundo espacio intercostal justo al lado del esternón. Y finalmente la válvula pulmonar, que se escucha mejor en el segundo espacio intercostal justo a la izquierda del esternón. Estos son entonces los focos de auscultación. Muy bien, revisaremos ahora imágenes del sistema cardiovascular muy importantes para la práctica clínica. En esta radiografía de tórax vamos a revisar las principales estructuras relacionadas al sistema cardiovascular. Empecemos por acá. Tenemos al borde derecho del corazón, la aurícula derecha, el borde izquierdo formado por el ventrículo izquierdo, correcto. Tenemos también asociados a esos dos bordes a la sombra que hace el diafragma derecho, el diafragma izquierdo. Si seguimos ascendiendo, nos damos cuenta acá del borde que hace la aorta ascendente, y finalmente vemos a esta imagen que corresponde al botón aórtico. Vemos acá otra sombra que está descendiendo, que corresponde a la vena cava superior, correcto, que a nivel del primer cartílago costal se ha formado por la unión de la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda. La vena cava superior descenderá y finalmente drenará en la aurícula derecha. Muy bien, podemos observar también acá estas dos imágenes que corresponden al hilio pulmonar izquierdo, al hilio pulmonar derecho, compuestos principalmente por la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar
derecha. Podemos también ver que entre el botón aórtico y la arteria pulmonar izquierda hay una pequeña zona de claridad que se llama ventana aortopulmonar. Y por detrás del corazón podemos ver a la sombra de la aorta descendente. Muy bien, esta imagen es bidimensional. La imagen de radiografía de tórax no nos permite ver estructuras anteriores y posteriores. Es por eso que la tomografía es sumamente importante para poder describir a las estructuras en otro plano. En este caso, en el plano axial, podemos observar claramente en esta tomografía que se encuentra a nivel de T5, es decir, por debajo del plano del ángulo de Lewis, las siguientes estructuras. Vemos en la parte anterior al esternón y en la parte posterior, por supuesto, a la columna. ¿Sí? Podemos observar acá que a la izquierda encontramos al tronco pulmonar dando origen a la arteria pulmonar derecha. A la derecha del tronco pulmonar encontramos a la aorta ascendente y a la derecha de la aorta ascendente a la vena cava superior. Muy bien. Sabemos muy bien que la aorta ascendente va a formar el arco aórtico y que finalmente descenderá por el mediastino posterior. Y acá está la aorta descendente. Muy bien. En esta imagen, que corresponde a un nivel más bajo, estamos hablando de más o menos T6 o probablemente T7, podemos observar a las cavidades cardíacas. Tenemos, por supuesto, acá a la pared anterior del corazón, compuesta principalmente por el ventrículo derecho. Eso hace que cualquier lesión penetrante del tórax anterior va a tener más posibilidad siempre de lesionar el ventrículo derecho que a otras cavidades. Podemos ver, obviamente, en una situación más posterior a la izquierda, al ventrículo izquierdo, y más posterior a la derecha, a la aurícula derecha. La estructura más posterior del corazón claramente es la aurícula izquierda, que se correlaciona con el esófago, ¿no? Y en este caso también con la aorta descendente a nivel del mediastino posterior. Continuamos. Una herramienta útil para poder definir si es que una imagen corresponde a una cardiomegalia es el llamado índice cardiotorácico. Nos damos cuenta acá que se ha trazado un eje, una línea a la mitad que dividiera la mitad del cuerpo en dos partes iguales, y se han trazado dos líneas que corresponden a los diámetros principales del corazón hacia la derecha de esa línea media y hacia la izquierda de esa línea media. Estos dos se van a sumar, A más B, y se van a relacionar con el diámetro torácico mayor en esta persona. Si es que la suma de A más B dividido sobre C es mayor de 0,5, podemos decir que existe cardiomegalia, es decir, un corazón crecido, que puede estar asociado a una serie de patologías que veremos más adelante. Muy bien, pasemos ahora a la revisión de la pared cardíaca. Empezamos por el pericardio. El pericardio que estamos observando acá es el pericardio fibroso. Esta estructura envuelve al corazón, lo protege y lo fija, como nos damos cuenta acá. Tiene una fijación muy fuerte hacia el centro fibroso del diafragma. Nos damos cuenta que por encima del pericardio fibroso están pasando los vasos, los nervios frénicos y los vasos también cardiofrénicos. ¿De acuerdo? Muy bien. En esta imagen podemos darnos cuenta de cómo el pericardio fibroso se continúa también con la adventicia de los vasos y cómo existe un pericardio seroso. ¿Sí? Es una capa compuesta por células mesoteliales que es una reflexión acá y que forma una capa parietal de ese pericardio seroso que está en contacto con el pericardio fibroso y una capa visceral de este pericardio seroso que está en relación con el miocardio. Esta capa visceral del pericardio seroso, que se llama epicardio, junto con el miocardio, que es la masa muscular y la capa más gruesa de la pared cardíaca, y el endocardio forman justamente a la pared cardíaca. ¿Correcto? Muy bien. Entonces no olvidemos que el pericardio fibroso va a proteger y sujetar al corazón, va a evitar también su sobredistensión, y no nos olvidemos también que gracias a este pericardio seroso existe acá una pequeña cantidad de líquido que se llama líquido pericárdico, que son 15 a 50 mililitros de fluido, que van a evitar la fricción del corazón con el pericardio y por supuesto su irritación
y lesión posterior. Es importante también recordar lo siguiente, que nosotros podemos estar frente a patologías en las que el espacio pericárdico está formado por el pericardio seroso parietal y el visceral, ¿sí? Puede estar ocupado por una gran cantidad de líquido que puede ser sangre y que puede comprimir y evitar la función adecuada del corazón. Es por eso que el conocer anatomía, como por ejemplo los márgenes costales, el apéndice sifoides y este ángulo sifocostal, nos permitiría hacer este procedimiento que se llama pericardiocentesis. Se introduce una aguja por el ángulo sifocostal izquierdo dirigido hacia el hombro y podríamos ingresar al espacio pericárdico para extraer la sangre que está comprimiendo al corazón. Esta patología se denomina taponamiento cardíaco. Muy bien, hablemos ahora de las características externas del corazón. Como nos damos cuenta, existe una gran cantidad de grasa en la superficie del corazón, especialmente en los surcos del corazón. Existen 4 surcos que debemos recordar: el surco coronario derecho, el surco coronario izquierdo, el surco interventricular anterior y el surco interventricular posterior, que no se ve en esta imagen. Pero como se darán cuenta, existe una cantidad de grasa muy importante rodeando a los principales vasos del corazón, que son los vasos coronarios. Esto se debe a que más del 60% de la energía que utiliza el corazón deriva de los ácidos grasos y no de la glucosa. No es porque existe un exceso de colesterol, no, sino que ese acúmulo es una reserva de energía para el corazón. Podemos observar entonces externamente la presencia de los grandes vasos, con la vena cava superior siempre a la derecha de la arteria aorta, el arco aórtico con sus 3 ramas, ¿no es cierto? Y vemos acá al tronco pulmonar, que da origen a la arteria pulmonar derecha, que pasa detrás de la aorta ascendente, y a la arteria pulmonar izquierda. En una posición posterior vemos a las venas pulmonares, que se verán mejor más adelante en una visión posterior, y vemos a estas estructuras que se llaman orejuelas, ¿no? La orejuela derecha de la aurícula derecha y la orejuela izquierda de la aurícula izquierda. Estas estructuras son rezagos de las aurículas primitivas, que veremos en detalle más adelante. Acá podemos observar cómo las fibras miocárdicas están separadas cuando hablamos de fibras miocárdicas del ventrículo y fibras miocárdicas de las aurículas. Esto es importante, ¿por qué? Porque como veremos más adelante, la contracción de las aurículas y los ventrículos no se produce a la misma vez, ¿sí? Se produce de forma independiente. Es por eso que estas fibras están separadas, gracias a ¿qué? A la presencia de un esqueleto fibroso que revisaremos en una diapositiva posterior. Muy bien, justamente acá podemos observar cómo, si hacemos un corte a través del plano valvular, y esto es importante, debemos recordar que todas las válvulas del corazón se encuentran en un solo plano. Acá podemos observar a la válvula mitral, la válvula aórtica, la válvula tricuspidia y la válvula pulmonar. Si se dan cuenta, todas estas válvulas están compuestas por tejido conectivo que va a formar anillos y que a su vez son parte de lo que llamamos esqueleto fibroso del corazón. Acá en esta imagen cadavérica podemos ver cómo las fibras miocárdicas ventriculares se están uniendo a estos anillos y al esqueleto fibroso del que estamos hablando. En este esquema podemos darnos cuenta que este esqueleto fibroso está compuesto principalmente por un anillo mitral, un anillo tricuspidio. Acá hay una extensión del anillo tricuspidio que es importante, que se llama tendón de Todaro, y que es uno de los límites de un triángulo que se llama triángulo de Koch en la aurícula derecha, que permite la localización del nodo aurículo-ventricular. Asimismo vemos que el anillo mitral y la relación con el anillo tricuspidio permite también la presencia de trígonos. Tenemos el trígono fibroso izquierdo, ¿no? Un trígono intervalvular y un trígono derecho. Correcto, todo esto parte del esqueleto fibroso. Y acá vemos algo sumamente importante. Sabemos muy bien que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo están separados por un septum, que es una pared interventricular. Ahora, una parte es membranosa y ese septum membranoso es parte del esqueleto fibroso del corazón. Como nos damos cuenta acá, hay una parte que está por encima del anillo tricuspidio y otra por debajo del anillo tricuspidio. Es decir, este septum membranoso
¿no? Separa tanto ambos ventrículos como a ambas aurículas. ¿Ok? También podemos ver acá al anillo aórtico, relacionado principalmente al anillo mitral y al anillo pulmonar. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de las características internas del corazón. Tenemos abierta acá la aurícula derecha. Lo primero que tenemos que fijar es lo siguiente: existe una porción rugosa y una porción lisa. Esta porción rugosa es un remanente de la aurícula primitiva y está caracterizada por estos relieves de miocardio llamados músculos pectíneos. Si nos damos cuenta, acá hay un relieve que se denomina cresta terminal, que se extiende desde la vena cava superior hasta la vena cava inferior, correcto, y que marca un límite entre esta porción rugosa y esta porción lisa. Esta porción lisa de la aurícula derecha se llama seno venarum. Seno venarum. En la pared que divide ambas aurículas podemos encontrar también a esta depresión denominada fosa oval, que no es más que un rezago de lo que era el foramen oval, que veremos más adelante en las clases de embriología. Esta fosa oval tiene también una pequeña saliencia, un relieve acá que se llama limbo de la fosa oval. Nos damos cuenta que la vena cava inferior tiene una válvula, y también acá drena otra estructura que se llama seno coronario, que es donde drena la mayor cantidad de la sangre venosa del corazón, aquí en la aurícula derecha. También tiene una válvula correspondiente. La sangre de la aurícula derecha va a pasar a través de la válvula tricuspidia al ventrículo derecho. No nos olvidemos también acá que justamente en el extremo superior de lo que sería la cresta terminal, que estaría por acá, encontraremos en una posición subepicárdica al nodo sinusal, que es el marcapaso del corazón. Muy bien, en el ventrículo derecho podemos claramente observar que se repite este patrón rugoso y liso. En este caso ya no serán músculos pectíneos, sino trabéculas carnosas, parte del ventrículo primitivo, y acá tendremos al cono arterioso, la porción lisa del ventrículo derecho, justamente antes de el origen del tronco pulmonar, y acá podemos observar la válvula pulmonar. Otras estructuras muy importantes son los músculos papilares. Los músculos papilares del ventrículo derecho son estructuras miocárdicas que tienen extensiones llamadas cuerdas tendíneas, que se unen a las valvas de la válvula tricuspidia, y que cuando el ventrículo se contraen, se contraen y se tensan para mantener cerrada a la válvula tricuspidia y evitar que la sangre regrese del ventrículo hacia la aurícula. Esa sangre debe dirigirse del ventrículo a través de la válvula pulmonar hacia el tronco pulmonar, las arterias pulmonares y los pulmones finalmente. Acá podemos ver una estructura sumamente importante que se llama trabécula septomarginal, que es una estructura muscular también, que es atravesada o que utiliza la mayor parte de la rama derecha de la CGIS, que es tejido de conducción, para producir la contracción de este músculo, que es el músculo papilar anterior, que, como dijimos, participa en mantener cerrada la válvula tricuspidia durante la contracción del ventrículo derecho. Muy bien, la sangre oxigenada que proviene de los pulmones va a llegar a la aurícula izquierda gracias a las venas pulmonares, que son 4, pulmonar derecha, izquierda, superior e inferior. Podemos ver también que se puede observar lo que denominamos válvula del foramen oval, y también ya estamos observando a la salida de la sangre a través de la válvula mitral. Muy bien, el ventrículo izquierdo, como vemos, mucho más grueso, 2 a 3 veces más grueso en su pared que el ventrículo derecho, contiene también una porción rugosa, es decir, tenemos trabéculas carnosas, y también tenemos músculos papilares. A diferencia del ventrículo derecho, que tiene 3 músculos papilares, el ventrículo izquierdo solamente tiene 2, el músculo papilar anterior y el posterior, también unido por cuerdas tendinas a las valvas de la válvula mitral, que, como sabemos, debe cerrarse y mantenerse cerrada durante la contracción del ventrículo izquierdo para evitar la regurgitación de sangre hacia la aurícula. La sangre entonces va a salir a través de la válvula aórtica por la arteria aorta a todos los órganos del cuerpo excepto a los pulmones. Correcto. Y acá podemos ver
un acercamiento de la estructura relacionada a la válvula aórtica. Estamos hablando del septum membranoso interventricular, que como sabemos parte del esqueleto fibroso, y por debajo vemos a quién, al septum muscular, ¿correcto? Seguimos. Acá en esta imagen cadavérica podemos ver claramente la diferencia en el grosor del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo es 2 a 3 veces más grueso que el ventrículo derecho. Podemos observar el septum, que separa a ambos ventrículos, y por supuesto también podemos observar a las valvas de la válvula mitral y acá de la válvula tricuspidia, ¿no? Sus formas son claramente distinguibles. Este es media triangular y este es oval. Perfecto. Continuamos entonces. Hablemos ahora de la circulación coronaria. Las arterias coronarias son dos. Estamos hablando de la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Ambas nacen de la aorta ascendente. Ambas nacen de la aorta ascendente. Entonces podemos claramente deducir que el primer órgano que recibe sangre del corazón es el mismo corazón, a través de la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha va a transcurrir a través del surco coronario derecho y la coronaria izquierda por el surco coronario izquierdo. Revisemos las principales ramas en esta vista anterior de la arteria coronaria derecha e izquierda. La arteria coronaria derecha, un poco después de nacer, da origen a la rama del nodo sinusal. Recordemos que el nodo sinusal es el marcapaso del corazón. La arteria coronaria derecha sigue avanzando por el surco coronario derecho y da esta rama principal que se llama rama marginal derecha. Luego, esta arteria coronaria derecha da la vuelta, llega a la parte posterior del corazón y da origen, en la gran mayoría de personas, a la arteria interventricular posterior. Pero antes de eso, da una rama para el nodo auriculoventricular. Está claramente entonces visto que la arteria coronaria relacionada al sistema de conducción es principalmente la arteria coronaria derecha. Muy bien, en el caso de la arteria coronaria izquierda, sus principales ramas son la arteria interventricular anterior, o también llamada descendente anterior izquierda, que como nos damos cuenta tiene ramas septales que van a irrigar los 2/3 anteriores del septum interventricular, y tenemos a la rama circunfleja que rodea el corazón, pero justamente la porción lateral da origen a esta rama que se llama rama marginal. Esta rama que no hemos etiquetado acá es la rama diagonal de la descendente anterior izquierda. La rama circunfleja rodea entonces al corazón, llega a la parte posterior y da origen a esta arteria que es la arteria posterior del ventrículo izquierdo. Acá tenemos un resumen, por supuesto, de las zonas de las arterias y las zonas irrigadas por las mismas, pero debemos hacer una acotación. La arteria del nodo sinusal o arteria sinoauricular nace en el 60% de las personas ¿de quién? De la arteria coronaria derecha, pero en un 40% se origina de la arteria circunfleja. Es una variante bastante común e importante para recordar. Otra cosa que debemos recordar es que el septum interventricular, como dijimos, sus 2/3 anteriores son irrigados por la descendente anterior izquierda y su tercio posterior por la arteria interventricular posterior, rama de quién? De la arteria coronaria derecha. Muy bien, veremos más adelante cómo estas arterias coronarias al obstruirse dejan de perfundir, es decir, de irrigar a ciertas caras del corazón, lo que puede evidenciarse en alteraciones electrocardiográficas en las derivaciones correspondientes. Muy bien, en esta imagen podemos ver cómo se puede relacionar a las caras o a las diferentes caras del corazón con derivaciones electrocardiográficas. Solamente como un avance de lo que vamos a revisar en detalle más adelante, podemos decir que las derivaciones son electrodos. Estos electrodos registran la actividad eléctrica del corazón en diferentes partes o caras del corazón. Por ejemplo, vemos acá que la cara inferior del corazón, ¿ok?,
que podemos ver en esta vista posterior es registrada mejor en las derivaciones D2, D3 y ABF. La cara septal del corazón, que es vista que se puede observar en esta vista anterior, es mejor observada electrocardiográficamente en las derivaciones B1 y B2. La cara anterior del corazón también se puede observar mejor en la cara B3 y B4. Y la cara lateral del corazón, que se puede ver en esta imagen, tanto anterior como posterior, se divide en una cara lateral baja, que se ve mejor en B5 y B6, y una cara lateral alta que se ve mejor en D1 y ABL. Estas derivaciones entonces se pueden correlacionar con la obstrucción de ciertas arterias coronarias, dependiendo por supuesto de las alteraciones que se vean en las diferentes derivaciones. Por ejemplo, si tenemos un ST elevado u ondas Q en D2, D3 y ABF, esto correspondería a la cara inferior del corazón, y la cara inferior del corazón por lo general está irrigada ¿por quién? Por la arteria coronaria derecha. Entonces hablaríamos de un infarto por obstrucción de la arteria coronaria derecha. Si fuera, por ejemplo, vemos elevación del ST u ondas Q en B1 y B2, es decir, en la cara septal, nos damos cuenta que esta zona está irrigada principalmente por la arteria interventricular anterior o descendente anterior izquierda. Entonces nos daremos cuenta que esta zona septal tendrá como obstrucción o como arteria probablemente más obstruida a la descendente anterior izquierda. Si hablamos, por ejemplo, de la cara anterior del corazón, sabemos muy bien que esto se ve mejor en B3 y en B4. ¿Y está en relación con quién? También con la descendente anterior izquierda. ¿Ok? En el caso de las caras laterales, si vemos que el compromiso es en B5 B6, es decir, la cara lateral baja, lo más probable es que la arteria obstruida sea la descendente anterior izquierda o la arteria diagonal. Estamos hablando de esta arteria o una de sus ramas, que es la diagonal. Pero si estas alteraciones se ven en D1 y ABL, lo más probable es que la arteria obstruida sea la arteria circunfleja. También existe un compromiso posterior del corazón, donde se verán alteraciones electrocardiográficas que veremos más adelante, y cuando existe un compromiso posterior del corazón, la arteria más probablemente obstruida es siempre la coronaria derecha. Muy bien, hablaremos ahora del drenaje venoso del corazón. La estructura más importante definitivamente es el seno coronario. El seno coronario recibe la sangre venosa de prácticamente todo el corazón, excepto la de las venas cardíacas anteriores y las venas cardíacas mínimas o tebesianas. Acá podemos ver cómo en la cara anterior del corazón la vena cardíaca magna se va a unir junto con la vena oblicua de la aurícula izquierda, la vena cardíaca media, ¿no? Y también la vena cardíaca pequeña para finalmente drenar toda esta sangre venosa en el seno coronario, que a su vez drena en la aurícula derecha. Vemos cómo las venas cardíacas anteriores no tienen contacto con el seno coronario. Esta sangre de las venas cardíacas anteriores drena directamente en la aurícula derecha. En la vista posterior también se puede observar claramente como la vena cardíaca magna, que como sabemos acompaña en el surco interventricular anterior a la descendente anterior izquierda, recibe la sangre de las venas marginal izquierda, vena posterior del ventrículo izquierdo, vena oblicua, vena cardíaca media. Finalmente, esta sangre drena a través del seno coronario en la aurícula derecha. Las venas cardíacas mínimas, que no se ven en estas imágenes, drenan sangre venosa de las paredes cardíacas en la cavidad más cercana y no en el seno coronario. Muy bien, revisemos ahora el sistema de conducción eléctrica del corazón. Como revisamos previamente, el origen del estímulo eléctrico de esta bomba electromecánica se encuentra en el nodo sinusal. El nodo sinusal es un acúmulo de cardiocitos de conducción especializados en la generación de un impulso eléctrico a través de este sistema que revisaremos a continuación. Sabemos bien que el nodo sinusal se encuentra a nivel subepicárdico
en la porción superior de la cresta terminalis, justamente en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Cuando se produce el estímulo eléctrico, este se transmite hacia la aurícula izquierda a través del haz de Bachmann y hacia la aurícula derecha y al nodo auriculoventricular a través de los tractos internodales. El nodo auriculoventricular se encuentra también en la aurícula derecha y sabemos muy bien que se caracteriza por un retraso importante en la conducción nerviosa que permite el llenado ventricular, como veremos más adelante. De este nodo auriculoventricular nace el haz de His, que es la única estructura que atraviesa el esqueleto fibroso del corazón, ingresa al septum membranoso y luego al septum muscular interventricular y se divide en una rama derecha y una rama izquierda. Estas ramas terminarán en pequeñas fibras de alta velocidad conductiva que se llaman fibras de Purkinje. Es así como el corazón será estimulado desde la aurícula hasta la porción más distal de los ventrículos en el ápex y se contraerá en dirección contraria, es decir, desde el ápex hacia la base, mientras que el estímulo eléctrico viajó desde la base hacia el ápex. Muy bien, el corazón es autónomo. ¿Qué significa eso? Que genera su propio impulso y se contrae secundariamente sin necesidad de ningún estímulo externo, pero sí es influenciado por el sistema nervioso autónomo a través del nervio vago, que vemos acá el vago derecho y al vago izquierdo, y de forma muy importante por el sistema nervioso simpático, ¿no? Que va a formar plexos que van a inervar a todo el corazón. En cambio, el sistema nervioso parasimpático a través de los nervios vagos tiene una influencia predominantemente en las aurículas, especialmente en la aurícula derecha. En cambio, el sistema nervioso simpático afecta a todo el corazón, tanto a las aurículas como a los ventrículos. Sabemos muy bien, y lo veremos más adelante, que estos dos sistemas tienen efectos antagónicos. El sistema nervioso simpático a través del vago va a disminuir la frecuencia cardíaca, eso se denomina efecto cronotrópico negativo, y va a disminuir la fuerza de contracción, pero solamente las aurículas, es decir, va a tener un efecto inotrópico negativo sobre las aurículas. En cambio, el sistema nervioso simpático va a producir o va a estimular tanto aurículas como ventrículos, va a producir un efecto cronotrópico positivo, inotrópico tanto auricular y ventricular positivo, junto con otras características que veremos más adelante. Muy bien, un dato interesante que debemos recordar es el denominado dolor referido. Es decir, si nosotros recordamos las diapositivas iniciales, nos dimos cuenta que la enfermedad que mata más en el mundo es la cardiopatía isquémica, es decir, el infarto agudo de miocardio. Y estas personas por lo general vienen refiriendo un dolor a nivel precordial del hemitórax izquierdo o de la cara interna del brazo izquierdo, como vemos en esta imagen, ¿correcto? Entonces, ¿cómo puede ser que una lesión que se produce en el miocárdico se refiera o se refleje en estas zonas? La razón es la siguiente: la inervación simpática sensitiva dolorosa que recoge justamente el estímulo producto de esta isquemia o necrosis en el corazón viaja e ingresa a la médula espinal junto con las fibras que traen sensibilidad dolorosa de los dermatomas T2, T3 y T4, incluyendo inclusive a T1. Estas fibras ingresan a la médula y hacen sinapsis en las mismas neuronas en el asta posterior, y luego esta información viaja hacia el cerebro y el cerebro interpreta que el dolor, que en verdad proviene del miocardio que se ha lesionado, proviene de los dermatomas cuyas fibras hacen contacto con las mismas neuronas en el asta posterior que el sistema nervioso simpático. A eso llamamos dolor referido, y hay múltiples ejemplos en la clínica relacionados a esto, como por ejemplo cuando uno tiene un cólico vesicular que se localiza, la persona lo refiere en el hipocondrio derecho o inclusive en el hombro derecho, tiene la misma explicación. Es la vesícula la que se contrae, la que sufre distensión o inclusive isquemia y que produce dolores en los dermatomas que comparte, por decir así,
junto con las fibras sensitivas somáticas. Muy bien, finalmente hablaremos del sistema linfático. Recordemos que la linfa es un fluido que característicamente está compuesto por el exceso de líquido intersticial que debe regresar a la circulación, así como por una gran cantidad de grasa que es absorbida a nivel del tracto gastrointestinal y que también, por supuesto, a través de los ganglios linfáticos, que como nos daremos cuenta tienen una red muy importante por todo el cuerpo, permiten ser un filtro para que gérmenes o sustancias extrañas puedan ser destruidas o se produzca una respuesta inmunológica, ¿no? A través principalmente de linfocitos que se encuentran a nivel de estos ganglios. Lo interesante de la linfa y del sistema linfático es que toda la linfa del cuerpo, excepto el hemicráneo derecho, el hemitórax derecho y el miembro superior derecho, drena a través de esta estructura que se llama conducto torácico en la unión yúgulo-subclavia izquierda, mientras que la linfa de estas zonas, el hemicráneo derecho, el hemitórax derecho y el miembro superior derecho, drena no en el conducto torácico, sino en el llamado conducto linfático derecho. Es interesante también notar lo siguiente: a nivel o en el límite torácico y abdominal vemos a esta cisterna, que es una dilatación linfática llamada cisterna quilosa, que recibe no solamente al tronco lumbar derecho e izquierdo, sino principalmente a los troncos intestinales, que traen linfa rica en grasas, principalmente triglicéridos. Esto va a producir que la linfa que drene en el conducto torácico y finalmente en el ángulo iliosubclavio tenga un alto contenido de grasa y el aspecto lechoso que vimos anteriormente. Por supuesto, este conducto torácico va a recibir a su vez el drenaje de vasos linfáticos intercostales, torácicos o también del tronco broncomediastínico izquierdo, ¿no? En el lado derecho, el conducto linfático derecho recibe principalmente linfa del tronco yugular derecho, subclavio derecho y el broncomediastínico derecho, ¿no? Lo mismo obviamente que el conducto torácico, pero sabemos muy bien que las zonas de donde proviene la linfa que drena el conducto torácico incluyen a prácticamente todo el cuerpo, excepto esta zona correspondiente al conducto linfático derecho. Muy bien, recuerden que en las siguientes clases desarrollaremos los temas relacionados a los logros que están claramente especificados en sus guías. La clase, por supuesto, es una ayuda para que ustedes puedan desarrollar en más profundidad todos los objetivos o logros contenidos en sus guías, en los libros de referencia y por supuesto durante las prácticas. Espero que les haya sido útil. Nos vemos. Hasta pronto.